Bienvenidos todos a esta billetera. Evidentemente tenemos mucho que comentar, sobre todo ante los niveles de incertidumbre que nos ha colocado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a México y al mundo. Como siempre te saludamos en esta billetera, Oscar Sandoval, Mauricio Flores y tu servidora Alicia Salgado. Y hoy tenemos un invitado de súper lujo para hablar de estos temas, la incertidumbre y cómo nos impacta. Él es Omar Mejía Castelazo, subgobernador del Banco de México. Tiene más de 20 años de experiencia en administración de política monetaria y finanzas públicas. Ha sido subtesorero del gobierno federal y director de administración financiera de la Ciudad de México, donde lideró la emisión del primer bono verde en América Latina. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de México y fue ratificado como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. Bienvenido a esta billetera, Omar. Alicia, muchas gracias. Mauricio, Oscar, encantado de estar con ustedes. Omar, la llegada de Donald Trump y las presiones que eso está generando, tanto en la economía mexicana, pero particularmente contigo, la política monetaria. ¿En dónde estamos ahora? Yo creo que ahorita estamos viendo el inicio de la nueva administración en Estados Unidos. Les diría que, por ejemplo, los primeros días de la administración, en realidad hubo un buen comportamiento de los mercados financieros internacionales. En los días más recientes hemos visto un incremento de volatilidad, pues también asociada a estas órdenes ejecutivas que ha firmado el presidente Trump, en donde con ellas, pues lo que está haciendo es priorizar algunas de las políticas que él tiene pensado implementar. En el caso del peso mexicano se ha venido comportando también de manera congruente con los mercados internacionales. Sin embargo, te diría que el peso mexicano también pues, tiene la fortaleza de tener un país que tiene fundamentos macroeconómicos bastante sólidos. Oye, Omar, aquí la cuestión es la política monetaria que se ha venido construyendo en base a una metodología que es en base a pronósticos. Sí. A pronósticos. Esto es interesante no solamente por lo que ha pasado, sino cómo vamos a percibir que esta inflación de estos eventos, que pueden ser desde anuncios, como un posible aplicación de aranceles o no aplicación, puedan incidir. ¿Cómo lo van a ir midiendo esto, Banco de México? Y nosotros tenemos un pronóstico de inflación que vamos actualizando en cada una de nuestras decisiones. Es parte importante, como bien lo decías, de nuestra conducción de la política monetaria. Y lo último que hicimos fue adecuar ese pronóstico también a dos eventos relevantes. Uno era la persistencia que teníamos en la inflación de servicios y otra cómo se iban a comportar también hacia adelante la inflación subyacente, sobre todo que ha venido mostrando buenas cifras durante prácticamente ya 2 años. Y yo te diría, ese pronóstico está sujeto a riesgos, tanto a la baja como a la alza, es decir, puede haber afectaciones que lleven a ese pronóstico de inflación a revisarse al alza, pero también a la baja. Y en este caso, las posibles imposiciones comerciales pues tendrían efectos pues contrapuestos. Por un lado tendríamos alguna implicación sobre tipo de cambio, pero también tendríamos una menor demanda externa, lo que a su vez estaría compensando este posible traspaso de tipo de cambio a precios, que recordemos que en México pues es bastante acotado porque nuestro régimen, como bien lo decías, está basado en pronósticos y también en las expectativas que se tienen sobre la inflación. En este sentido tenemos expectativas de inflación ancladas que también nos permite hacer frente justamente a estos eventos de volatilidad. Ahora, el viernes 24, exactamente en la tarde, llegó al Congreso de la Unión el informe de política monetaria, la proyección de política monetaria para el 2025. Se entrega unos días después de que conocimos la minuta de la última reunión de política monetaria. Y en ella se incorpora algo que los mercados han estado pidiendo, elementos de mayor certidumbre para ver cómo se va a mover el Banco de México. Teníamos ya más de 2 años con la inflación subyacente cayendo, entonces yo creo que este ejercicio que se presenta, Alicia, y yo creo que tu pregunta es bastante relevante. ¿Qué es lo que dice el programa monetario que presentamos tanto al Congreso de la Unión como al Ejecutivo? Este es algo que presentamos durante más bien cada año se presenta y tiene elementos de cuáles van a ser los criterios con los que se va a conducir la política monetaria. Y un elemento relevante es justamente el que acabas de mencionar. Este documento trae en su interior un recuadro, que es un análisis técnico, una investigación técnica que nos dice cómo hubieran sido las decisiones tomadas con unas reglas monetarias. ¿Qué son las reglas monetarias? Rápidamente, es un elemento que sirve como una herramienta
para la conducción de la política monetaria, que toma en cuenta el nivel de inflación, la brecha de producto, las expectativas de inflación, y lo que nos presenta este recuadro es cómo se encuentra actualmente la postura monetaria, y si tú lo revisas, lo que nos está diciendo es que es una política monetaria que ha sido bastante robusta, bastante responsable, pero que por lo mismo ahora contamos con márgenes para poder adecuar esa restricción a esta etapa del proceso desinflacionario que mencionabas. Ahora, me llama la atención, y es natural por las presiones que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, que se vuelve a poner sobre la mesa el tema de una posibilidad de una depreciación del tipo de cambio. ¿Por qué es eso? ¿Y estamos verdaderamente en un riesgo? Pues mira, yo te diría que, por ejemplo, los últimos eventos, los eventos más recientes de los últimos días, más bien han estado asociados a que hubo un elemento de aversión al riesgo que tenía que ver con elementos externos hacia la economía mexicana, ¿no? Por un lado, pues el peso es también una moneda que sirve como proxy para otras monedas de Latinoamérica, pero como el peso cotiza 24/7, uno puede ver cómo se mueven justamente los activos a través del peso. Entonces, en un contexto de aversión al riesgo, es normal que exista cierta volatilidad y se refleje en nuestra moneda nacional, pero te diría, no está asociada a eventos locales, no está asociada al posible desempeño de la economía mexicana. Otro elemento importante es cuando hay una mayor volatilidad o hay una posible apreciación del dólar contra otras divisas, lo que vemos es que las operaciones de carry trade pues también empiezan a ser menos atractivas y eso también hace que la moneda nacional se mueva. Ahora, en este contexto de volatilidad, la economía mexicana tiene fundamentos sólidos. Yo te diría, tiene cuentas externas balanceadas, tiene una posición fiscal sólida y tiene también unas reservas internacionales que son las que se manejan en el Banco de México, adecuadas para cualquier eventualidad en este caso. También tenemos el mecanismo de la Comisión de Cambios junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde hay instrumentos. Flexibilidad cambiaria, que ha sido increíble, ¿no? Y ese yo creo que es un elemento, Alicia, qué bueno que lo dices. Yo creo que la flexibilidad cambiaria, la flotación de la moneda nacional, ayuda a que justamente estos choques se vayan absorbiendo de manera ordenada en el mercado y en la economía. La gente dice, oye, es que a mí no ha bajado la inflación, mi inflación sigue siendo muy alta, voy al supermercado y hay que entender que efectivamente puede estar reduciéndose la tasa de crecimiento de precios, pero los precios están altos, Sí, sobre una base superior. Lo que nosotros buscamos es que haya estabilidad en la moneda nacional, que haya estabilidad en el poder adquisitivo de las familias mexicanas, que no haya variaciones muy altas, que no haya variaciones y que en su caso si hubiera variaciones que estuvieran asociadas a fenómenos como lo comentábamos en la vez pasada que me tuvieron aquí en su programa, pues eran variaciones que se tenían que controlar por sí mismas. Es decir, las afectaciones que tuvimos en el agro mexicano, pues se desvanecieron a los pocos meses de haberse manifestado. Ahora, la política monetaria actúa con las variables que están dedicadas a la inflación subyacente. Esta inflación subyacente tiene ya más de 2 años que presenta menores lecturas. Entonces, yo creo que eso es algo relevante, porque lo que vamos a ver ahora es que estamos más o menos alrededor de los promedios históricos de inflación. Eso era algo relevante. Para mí era una primera etapa. La primera quincena fue muy buena, ¿no? En materia de inflación. 3.69 la inflación general, 3.72 la subyacente, y lo que vemos es ya están cercanas a sus el diferencial es sus menor, históricas. Justo. Entonces, es relevante porque la subyacente es la que mejor refleja la tendencia de la general. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos viendo que el proceso desinflacionario va a continuar y esto es relevante porque sabemos justo que la inflación a quien más afecta es a las personas que menos tienen y en el Banco de México estamos comprometidos con ese mandato constitucional que tenemos y con la meta también puntual de la inflación al 3%. Ahora hay un tema importante en estas reglas que dan a conocer hoy. Hay veces que se percibe que en Banco de México las decisiones se toman rígidas, pero en realidad están permanentemente monitoreando qué sucede en la economía, en los precios, en lo externo. Todo esto lo incorporan en estos modelos que permite ajustar más rápido o mejor la tasa, porque la tasa es para efectos de política monetaria la señalización más importante. Sí. Y la tasa real se ha mantenido y sigue estando muy por arriba de la tasa nominal. Y eso en una economía en desaceleración como la nuestra,
pues llega a tener mayor impacto. Sí, la tasa real, recordemos, es la tasa nominal menos la expectativa de inflación. Entonces, esta tasa se mueve por dos factores. Una es la tasa nominal, que es la tasa de referencia que pone el Banco de México, y la otra son las expectativas que se pueden sacar de distintas encuestas que le hacen a los Que especialistas eso viene del en el mercado. programa de política monetaria, ¿no? En nuestro programa de política Muy bien monetaria explicado. lo venimos explicando, y lo que vemos ahí es que las reglas monetarias pues, son una guía para la conducción, pero como bien lo mencionas, Alicia, hay distintos elementos que se toman en cuenta para la determinación, en este caso, de la tasa de referencia en Omar, México. ¿qué certeza, qué certidumbre hay de que esta lectura que hacen de precios sí esté alineada con una metodología que refleje la mayoría de las decisiones de compra o un promedio? Por ejemplo, estaba viendo, hay un diferencial de variación de precio del huevo, que es una proteína básica de nuestro país, entre lo que hace Se me la hace que tú medición. sí vas al súper, Mau, y por eso estás tan preocupado. Por supuesto, no, pues sí. Pero esa es de la no subyacente, la que tiene mucha volatilidad, ¿no? ¿No? Cuando hay alimentos frescos, también hay una parte de la parte de alimentos que están en la subyacente. En la subyacente lo que tenemos por parte son mercancías medias? alimenticias. Ajá. Las mercancías alimenticias, que son ya los alimentos que pasaron por algún proceso, se consideran mercancías alimenticias, están dentro del componente subyacente. Si hubiera una afectación, lo que nosotros observamos es que no haya un traspaso justamente de esos precios hacia otros, ¿no? Hacia otros elementos que a lo mejor Como no la están gasolina. directamente relacionados. Ahora, la trayectoria que están estableciendo ahí es la misma. Digo, finalmente la que muestran en cada decisión de política monetaria, que hacen el ajuste en el cuadrito, ¿no? Nosotros presentamos en cada decisión el pronóstico de inflación, y ese pronóstico de inflación también es retomado en este documento, y lo que también estamos haciendo es una actualización de nuestro balance de riesgos para ese pronóstico y algunos elementos que consideramos relevantes para la toma de decisiones en las próximas, yo te diría tan pronto como en las próximas decisiones. Ahí estamos viendo que hay espacio para discutir también recortes de mayor magnitud. Sí, y sobre todo si se cumple el proceso de consolidación fiscal. ¿Y qué pasa con Trump? Y bueno, vamos a ver justamente episodios de volatilidad, no podemos descartar episodios de volatilidad, vamos a estar muy atentos a cuáles efectivamente sean las políticas que se puedan llevar a cabo por parte de la administración de Estados Unidos y cómo en su caso podrían afectar, en este caso, a nuestra inflación, que pueden ser tanto hacia la baja como a la alza, y nosotros vamos a estar muy atentos al respecto. ¿Es política monetaria expansiva la que podemos ver en los próximos meses? No, yo te diría que justamente es muy relevante tu pregunta. Lo que vamos a ver es una adecuación de la restricción monetaria. Entonces vamos a tener todavía una tasa de referencia que esté en terreno restrictivo durante todo 2025, pero lo que estamos Por haciendo aguas a Trump. es adecuar esa postura monetaria no tienes la a las inflación nuevas del 3%. condiciones, justamente a las nuevas condiciones que tenemos en el panorama inflacionario. Pues muchísimas gracias, Omar. Él fue nada más y nada menos que Omar Mejía Castelazo, subgobernador del Banco de México, no solamente muy joven, sino muy puntual. Y nosotros somos Alicia Salgado, Mauricio Flores y Oscar Sandoval. Y nos vemos aquí la próxima semana en La Billetera. No se lo pierdan. No dejen de ir al mercadito.